Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Vamos a seguir con nuestra clase de panorama bíblico del Nuevo Testamento. Hoy con el pastor Pablo vamos a estudiar el libro de Lucas y el libro de Juan. Hemos estado viendo los evangelios y hoy vamos a dar culminación a los evangelios con el libro de Juan. Entonces, les damos la bienvenida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Pedimos que tu palabra sea hoy trayendo verdad, sea trayendo propósito y dirección a nuestras vidas. Bendice, Padre, al pastor Pablo Tremba en este día a través de esta clase, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, le damos la bienvenida. Buenos días a todos, Dios les bendiga, qué bueno que estén hoy otra vez aquí en Comprensión de los Tiempos y en esta clase de panorama bíblico o del Nuevo Testamento y poder estar mirando el Nuevo Testamento desde un panorama macro y poder así pues tener un entendimiento básico acerca de cada uno de los escritos del Nuevo Testamento. Yo sé que este tema, una clase de estas a veces es como un montón de datos y de información y uno dice, ¿qué hago yo con eso? Pero cuando uno entiende el contexto, uno entiende lo que es el propósito de cada uno de estos escritos y su destinatario, su escritor, en qué contexto fue escrito y las características de cada uno de estos escritos. Entonces, al leer cada uno de esos escritos, entonces como que uno pues tiene más claridad. Y no solo eso, sino que cuando uno está hablando con alguien y tiene una situación, se presenta alguna cosa y entonces uno, cuando ya tiene el panorama del Nuevo Testamento así en la cabeza, entonces uno ya sabe, si yo quiero una respuesta para eso, rápidamente tengo que ir a tal o cual libro y ahí voy a encontrar por lo menos lo básico porque ese es el libro o ese es el escrito que mayormente trata o enfatiza ese asunto. Y bueno, hemos estado estudiando lo que fue el tiempo intermedio, ese del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sus 400 años en los que ningún profeta estaba pues ahí hablando la palabra de Dios. Era un tiempo muy complicado social y políticamente. De todas maneras, el camino se estaba preparando para la venida del Señor Jesús y eso lo estuvimos mirando. También estuvimos mirando lo que es el Nuevo Testamento, sus 27 libros, sus 8 autores y algunos otros asuntos generales también de los evangelios y vimos algunos grupos religiosos que pues allí se manifiestan o de los cuales escuchamos cuando estamos leyendo, estudiando los evangelios. Y estudiamos la última vez el evangelio de Mateo y de Marcos. Recordemos que Mateo es como el evangelio a los judíos o Mateo tratando de ayudarle a los judíos a entender que Jesús era el Mesías profetizado, aquel anunciado, liberador. Y bueno, los judíos lo habían rechazado. Mateo trata de convencerlos, usa citas bíblicas del Antiguo Testamento para mostrar que lo que Jesús vivió y ministró es el cumplimiento de esas profecías. Ahora, especialmente ese evangelio nos muestra también cómo Mateo lo usa para discipular, para que nosotros podamos discipular y cumplir lo que termina diciendo el Evangelio en Mateo 28, 18 al 20, y de hacer discípulos
a todas las naciones. Y si alguien quiere saber cómo lo hizo Jesús, vaya al Evangelio de Mateo, porque ese se concentra mucho en ese proceso de hacer discípulos, de llamarlos para hacer de ellos pescadores de hombres, los entrena durante aproximadamente 3 años, muere y resucita, y después los envía a las naciones. El Evangelio de Marcos es un evangelio que está dirigido más hacia los no judíos, por eso Marcos no usa tantas citas bíblicas del Antiguo Testamento, y cuando usa ciertos términos, expresiones muy judías, las explica para ayudarle al no judío a entender de qué trata todo esto. Y es un evangelio que anima a tener fe en el Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Ahora, yo recomiendo una cosa antes de que se me olvide en el camino, que como yo le estoy dando todas mis notas, y seguro que esas notas usted puede encontrar más notas todavía en la Biblia Plenitud, en esa Biblia de estudio. Puede también encontrar otras Biblias de estudio. Ustedes siempre van a tener ahí una introducción a cada uno de los evangelios y de los escritos de la Biblia. Vale la pena leerlos y mirar qué puntos ponen ahí sobre la mesa, claves históricos, sociales, políticos, religiosos, que nos pueden ayudar a entender cada uno de los libros mejor. A mí me ha ayudado algo cuando estoy leyendo los escritos de la Biblia, y por eso pues el material entero que ustedes tienen ahí les puede ser de gran ayuda también para que ustedes lean cada uno de estos, esas introducciones a cada uno de los escritos, y lean cada uno de esos libros comparándolo con este material y hasta marcando. Por ejemplo, en el caso de Mateo, que recuerden, nosotros estábamos hablando de 5, lo llamamos, podemos llamarlo conferencias o conjuntos de enseñanza, lo que llamamos el Sermón del Monte, el envío de los discípulos a ministrar entre los judíos, en Mateo 10, Mateo 13, las parábolas del reino, en Mateo 18, principios para la convivencia, y en Mateo 24, 25, acerca de los últimos días y cómo poder estar preparado para la segunda venida del Señor. Entonces hay 4 conjuntos de enseñanza. Vale la pena ir y marcar eso en su Biblia, y de alguna manera usted tiene que tener su manera de marcar la Biblia y poner ahí eso para que cuando ya lo lea la próxima, entonces ya lo tiene claro y no tiene que regresar a un montón de notas. Igualmente en el caso de Marcos, usted puede ir y marcar aquellas cosas que son como importantes, que muestran los énfasis. Uno por seguro que debería ser una cita donde uno la subraya en Marcos 10:45, donde dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Yo creo que esa es la cita clave, por ejemplo, en Marcos, y ese ya nos da dirección cuando estamos leyendo Marcos. Lo mismo se lo sugiero cuando esté leyendo Lucas. Agarre esto y este material y marque su Biblia. Cuando lleguemos a Apocalipsis, que pues a mí me ayudó mucho, no sé, yo comencé mi vida cristiana leyendo mucho Apocalipsis, y ustedes pueden imaginarse, nuevo creyente y leyendo Apocalipsis. Eso es como practicando adivinación, porque uno no tiene las herramientas para hacer una hermenéutica sana, y encuentra un montón de sellos y trompetas y no sé qué, no sé cuándo. Y entonces, qué confusión tan tremenda. Gracias a Dios a un curso como este, Panorama del Nuevo Testamento, de toda la Biblia, cuando llegamos a Apocalipsis y vi todo este bosquejo y cómo estaba relacionándose, cómo estaba este libro ahí
leído, cuál es el propósito básico de este libro. Entonces, ay, como que ahora Apocalipsis se me hace también escrito un libro al cual yo me quiero acercar. Y ahora, Apocalipsis seguro que sigue siendo un libro muy interesante y con muchas preguntas aún por resolver, pero hay algunas cosas que uno puede entender más fácilmente y aplicar cosas a su vida si tiene un panorama más general, entiende el propósito, conoce algunas características y ojalá que cuando lleguemos a Apocalipsis pues yo pueda transmitir algo de eso que yo he aprendido. De hecho, todo lo que yo estoy hablando aquí es porque yo lo he aprendido de otros o de libros y naturalmente de leer la Biblia y volver a leerla y seguir leyéndola y también escuchándola, que eso es una bendición que tenemos hoy día para poder leer, por ejemplo, todo un evangelio como el de Marcos en una sentada y eso demora por ahí 50 minutos, vale la pena hacerlo. Igual con otras cartas, oye, esas se leían de una y no de a versículos, sino era una cosa que comienza con un saludo y termina con un saludo o una despedida, como sea. Entonces vale la pena leer estos escritos de principio a fin ¿cómo se dice? En una sentada o muchos capítulos a la vez para poder tener un panorama mucho más claro, ya solo con leer el mismo material. Bueno, ahora hoy vamos a Lucas y vamos a estar mirando también Juan y terminar con eso los evangelios. Espero que después de Romanos nos vaya más rápido, pero estos son libros o escritos muy importantes, por eso vamos a darnos el lujo de pues darle el tiempo a cada uno de estos escritos y mirar qué nos dicen, ¿no es cierto? ¿Qué nos enseñan? Bueno, vamos al Evangelio según Lucas y recordemos que el Evangelio es el Evangelio de Cristo y no de Lucas, por eso preferiblemente decir el Evangelio según Lucas. Lucas fue el que lo escribió, o Mateo, dependiendo, Marcos, Juan. En el caso de este Evangelio según Lucas, nosotros sabemos que Lucas escribió dos libros, dos escritos, uno que es el Evangelio, y hay gente que a veces dice que el Evangelio según Lucas son en realidad dos tomos. Uno que es lo que nosotros hoy tenemos como el Evangelio, según Lucas, y el otro es el libro de los Hechos, que es como el movimiento que Jesús comenzó ahora, continuado por los discípulos que él entrenó. El Evangelio en ese sentido sigue, la buena noticia ahora es llevada a las naciones. Juan 3:16 se comienza a cumplir. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo y todos los que en él creen serán salvos. Y entonces aquí nosotros vemos que Dios siempre tenía el mundo en su mirada y él no iba a ir al mundo personalmente en carne y por eso entrenó a sus 12 y esperaba que ellos entrenaran a más para que este evangelio, esta buena noticia acerca de Jesús y la salvación, pues llegara y llegue hasta los últimos rincones de este mundo. En el caso de Lucas, yo quiero que leer en Lucas los primeros versículos porque estos nos aclaran muchas cosas en cuanto al autor, pero aunque Lucas no se presenta personalmente, hoy pues está claro que Lucas es el autor. Aquí en Lucas 1, nosotros leemos versículos 1 al 4. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros.
se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Así que aquí nosotros encontramos, bueno, ya les dije, Lucas no se menciona a sí mismo en ningún lado del Evangelio. De este relato no escuchamos Lucas decir, hoy aquí yo, Lucas, estoy escribiendo esto, pero este Evangelio se considera y se le atribuye pues a Lucas como el autor, y él dice el primer relato en Hechos 1:2, dice a Teófilo, al cual le escribe también el segundo relato, o el segundo escrito. Él le dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces, aquí tenemos dos relatos de Lucas, pero el Evangelio. El libro de los Hechos lo vamos a tratar pues más adelante. Lucas escribe y se lo escribe a un tal Teófilo, y él desea, y este Teófilo es un oficial romano, y que es necesario, Lucas lo estima necesario, que este hombre tenga la información correcta acerca de los hechos alrededor de Jesús, y por eso hizo una investigación profunda. Testigos hubo ahí que él investigó, y bueno, él ordena su evangelio y escribe a este hombre para que este hombre sepa todo lo relacionado con este Jesús y por qué vino a este mundo. Y eso lo vamos a estar viendo cuando leemos Lucas, que Lucas hace un énfasis muy fuerte para quién vino Jesús a este mundo. Pero mientras tanto, sostengamos lo siguiente, que es un relato ordenado de las palabras y los hechos de Cristo, el Salvador del mundo. Y de hecho hay una cita y otra vez con las citas claves podemos pelear, porque alguien quien lee un libro de estos dirá, no, la cita que yo usaría para versículo clave es esta. Entonces, pues está bien, no vamos a pelear, pero a veces escoger un versículo nos ayuda a poder ver cuál es el propósito primordial o fundamental en cada uno de los escritos. Aquí es Lucas 2:10-11, dice, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y a esto yo le añado un segundo versículo que sería el de Lucas 19:9-10, que dice, y esto tiene que ver alrededor de la historia con Zaqueo. Esta es una historia que aparece en Lucas, usted no la va a encontrar en otro lado, está en Lucas la historia de Zaqueo. Y ahí dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, les dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nosotros vemos, Lucas, ¿a dónde apunta? A mostrar a Teófilo y a todos los lectores de este evangelio que Jesús vino a este mundo a traer salvación, y es salvación para el perdido, y el perdido en cualquier lado del mundo. Y como ya lo veíamos o leíamos en Lucas 1, este evangelio provee pues, una información básica acerca de la vida
y del ministerio de Jesús, pero es un relato ordenado de la vida de Cristo y para saber pues la verdad acerca de el Señor Jesucristo. Esto nos lleva a algunas cosas muy interesantes. Primero, que es una historia ordenada. Segundo, que él hizo una investigación y él mismo dice, son testigos confiables. No era gente por ahí que decía que vio un espanto. No, no, ellos estuvieron ahí y esto los entrevistó. Yo no sé cómo lo hizo Lucas, pero averiguó con todo, mejor dicho, diligentemente para poder con toda honestidad y transparencia escribir. Entonces, uno puede decir que Lucas es un investigador esforzado. Y claro, para relatar la verdad, como dice ahí, que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Nada de fake news. Y esto es la verdad. Por eso él está asegurándose. Esto es como un buen, no sé si todos los periodistas y todos los que comunican veracidad, con la verdad o lo hacen bien, ellos van a hacer eso, van a investigar, van a ordenar las ideas y los puntos y van a decirlo claramente como está. Aquí prácticamente para todo periodista, yo creo que ahí están los principios que están usando. Ahora, hablemos un poquito de algunas características del Evangelio de Lucas. Pues una de las cosas del Evangelio de Lucas es que es el Evangelio de la humanidad de Cristo. Jesús, el Salvador del mundo, viene a este mundo y crece como un humano común y corriente. De hecho, en ningún evangelio se hace tanto énfasis. De hecho, bueno, Lucas es el que habla más de la juventud de Jesús que de cualquier otro evangelio y cualquier otro lado. Él habla de que Cristo creció como un hombre. Lucas 2, nosotros leemos que él creció, maduró, él pasó por la etapa de niño, de adolescente, de joven, hasta pues que apareció finalmente con Juan el Bautista para ser bautizado y comenzar ahí su ministerio. De hecho, no hay información desde los 2 años como hasta los 30, bueno, a los 12 hay una historia de Jesús en el templo, pero de resto no hay nada intermedio. Hay algunos que llegan y hacen que Jesús estuvo por ahí armando de barro unas palomitas y soplando y entonces salían vivas y volando. Eso no aparece ahí. Hay que mirar exactamente qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que no dice. Donde la Biblia no habla, pues mejor que tampoco nosotros tratemos de especular cosas. Eso no nos conviene, además no nos ayuda a crecer. Pero Jesús creció como un hombre común y corriente. Él pasó por esas etapas, por eso él nos conoce muy bien. Él sabe que vive una persona en todo su proceso de crecimiento y maduración. Después, Lucas 2 también nos habla de que vino a salvar a los humanos. Él vino a salvar a los humanos. Esto es súper importante. Y el interés de Cristo por los desamparados también lo vamos a notar cuando leemos Lucas. Este Lucas, de una manera muy impresionante, él muestra a un Jesús que se acerca a los marginados, que se acerca de manera especial a los niños, los defiende. Es impresionante. Los discípulos querían sacar a los niños o a los marginados. A veces también la gente decía, cállese. Y Jesús, de todas maneras, se paraba a tratarlos, a ministrarles, a las mujeres. Esto sí es, aquí este evangelio es uno que defiende a las mujeres impresionantemente, a los pobres, los gentiles, mejor dicho, los que no pertenecían a ese entorno
que los judíos se elevaban. Entonces, muestra que Cristo tiene una mirada hacia el necesitado. Por eso hablamos que este es el evangelio de la humanidad de Cristo. Él viene y está con la gente donde ellos están en su necesidad. La otra es que este evangelio es también un evangelio que tiene no sé si alabanzas por todo lado. Por eso se le dice que es el evangelio de las alabanzas. Tenemos en Lucas 1, 46 al 55 la canción de alabanza de María. María, cuando pues tiene ese encuentro ahí con Dios, irrumpe en una alabanza. La canción de alabanza de Zacarías la tenemos en Lucas 1, 67 al 79. Mire, en un capítulo, 2 alabanzas, y son varios versículos, es una oración completa de alabanzas al Señor, que no eran un coros o un himno, pero ahí uno ve cómo estas personas expresan alabanza, gloria, honra a Dios. Después tenemos como los ángeles allá con los pastores también alaban a Dios, que muchos nombran esto gloria in excelsis Deo, a gloria, a Dios sea la gloria. Entonces, sí, y más adelante en la canción de Simeón, en Lucas 2, también otra vez, en Lucas encontramos varias de esas alabanzas y vale la pena llegar y marcar esas alabanzas ahí. Yo no sé cómo va a querer marcar, pero entonces vale la pena porque cuando estamos leyendo el Evangelio, entonces podemos notar, oye, aquí hay una expresión de alabanza, de adoración explosiva, porque la persona tuvo un encuentro, una revelación, un encuentro con Dios, una revelación, un momento especial con Dios. Entonces, es muy importante pues ver eso, porque eso nos anima también a nosotros en algún momento cuando tenemos un encuentro con Dios, una revelación. Oye, ¿por qué no irrumpir como ellos también en alabanza y adoración a Él? Ahora, otra característica de este evangelio es que es el evangelio de la oración. Yo entiendo, Mateo tiene, por ejemplo, en lo que llamamos el Sermón del Monte, una buena parte donde Jesús nos enseña acerca de la oración, nos dice cómo no hacerlo y nos dice cómo hacerlo y nos enseña lo que llamamos el Padre Nuestro, y hay otros puntos ahí que nos enseñan de la oración en Mateo. Pero es interesante que Lucas sí se enfoca mucho en este tema y hay muchas citas de Jesús enseñando o gente orando o él mismo orando. Hay más de un ejemplo o mención en el Evangelio según Lucas de Jesús orando. Jesús, la vida de Jesús estaba completamente acompañada de oración. Solamente ese tema ya uno dice, wow, ¿cómo estoy yo hoy con eso? Es importante, si Jesús acompañó todo su ministerio, todo su recorrido, toda su historia con oración, donde pues expresó su dependencia del Padre. Oye, yo creo que es buen ejemplo para nosotros. Y además nos enseña en el Evangelio de Lucas cómo orar y a qué ponerle o dónde ponerle énfasis o atención. Entonces, es el Evangelio de la oración. Entonces, usted está buscando un tema, vamos a predicar de oración. ¿Sabe qué? A la larga vale la pena mirar Lucas y vas a encontrar alguna cita que nos va a decir algo. O usted hace solo una enseñanza acerca de la oración, siguiendo
Evangelio de Lucas. Vale la pena hacer ese estudio. Si no sabes qué estudiar próximamente, ahí te doy unas ideas, pero vale la pena. Bueno, y también es el Evangelio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ahora, en el Evangelio de Juan vamos a notar que, wow, allí también el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la vida de Jesús, pero también en la vida de los discípulos. Aquí Jesús, él fue ungido para el ministerio. De hecho, Lucas capítulo 4, esta cita es muy importante aquí, cuando él dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Y yo les dije que a quién está mirando Lucas de manera especial, al necesitado, al pobre, al marginado. Y mire, Jesús, él comienza diciendo, fui ungido, ¿para qué? Para llevarle la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Algunos hasta querrán usar esto como el versículo clave para Lucas. Ustedes ven que versículo clave podemos estar peleando, pero nos ayuda un versículo clave como a tener un resumen de lo que es el propósito básico aquí. Entonces, el Evangelio según Lucas es también el Evangelio del Espíritu Santo. Ahora, unas características especiales que quiero mencionar aquí. Lucas aclara muy bien que Jesús no es solamente el liberador de los judíos, sino el Salvador del mundo. Y miremos Lucas 2:32. Allí nosotros podemos leer, dice, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Interesante. No sé si usted se recuerda que en Mateo yo mencioné que Mateo 4:19 Jesús dice, vengan y síganme que yo haré de ustedes pescadores de hombres. Mateo 4, ¿no? Al principio del Evangelio. Y después al final termina el Evangelio diciendo en Mateo 28:18 al 20, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, yo voy a hacer un propósito clave, yo voy a hacer de ustedes pescadores. 3 años, ahí vemos qué hizo él, qué les enseñó, qué les demostró. Él muere, resucita y después dice, ahora ya, están graduándose de pescadores, vayan a las naciones. Lucas hace algo parecido acá y menciona aquí en Lucas al principio que él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Y si hacemos de acá un salto al final de Lucas, Lucas 24, y vamos al versículo 47, entonces allí vamos a leer, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre, ¿a quién? A todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Entonces, vemos que Lucas como Mateo muestran claramente que Jesús está interesado en que su evangelio llegue a las naciones y que la gente tenga la oportunidad de responder a esta buena noticia y ser salva. Ahora, este evangelio, como le dije, está dirigido a Teófilo, un oficial romano, y por consiguiente, este evangelio no está dirigido a convencer a un judío, sino a un oficial romano. Lucas no usa muchas cosas que Mateo usa para relatar la historia y la vida de Jesús. De hecho, Lucas, por ejemplo, no incluye la reprimenda a los fariseos, esa que Mateo usó en Mateo 23.
Tampoco incluye la discusión en torno a la tradición judía, por ejemplo, todos esos temas de sábado y de otras cosas. Esto nos tienen énfasis en el Evangelio según Lucas, no incluye en las enseñanzas el Sermón del Monte no es un paquete así entero, pero tiene partes del Sermón del Monte, pero no incluye en esas enseñanzas cosas que son pues directamente típicas relacionadas con el culto judío y con su tradición, con la ley. Entonces esas las deja Lucas por fuera. ¿Por qué? Porque el Teófilo y cualquier otro como Teófilo no van a tener un acercamiento o una relación con eso y ese no es el propósito de ayudarle a entender a todo el mundo lo complicado que eran los fariseos, sino que era importante presentarles a Jesús el Salvador del mundo. Es interesante notar cómo Lucas usa historias de Jesús donde muestra cómo Jesús alcanzó todo tipo de personas. Es algo que cuando uno lee el Evangelio de Lucas, uno nota, wow, si ellos pudieron acercarse a Jesús, si estos los tocó Jesús, yo también puedo acercarme y ser tocado. Ahí leemos, por ejemplo, en Lucas 7, 36 al 50 de aquella mujer pecadora que le unge los pies y los fariseos, wow, que si supiera quién es esa mujer, le daría una patada. Pues, sí. Pero entonces, sí, pero ellos a la larga, Lucas lo describe un poquito más lindo. Y Jesús defiende a la mujer y dice, prácticamente a ella se le han perdonado muchos pecados, por eso ella está dispuesta a dar todo. Y prácticamente el que le estaba dando una patada a alguien era Jesús, dándole una patada a los fariseos que estaban pues maltratando a esta mujer eh, como indigna, prácticamente calificándola. Ahora, el colector de impuestos, ¿no es cierto? Esos recolectores de impuestos tan odiados en aquel entonces, bueno, algunos todavía los odian hoy, pero esa gente era abusiva, era gente que cobraba los impuestos, pero cobraba más para poder llenar sus propios bolsillos. Esa gente era despreciada y de todas maneras Jesús trata con ellos y no para hacer ahí compañía en la maldad, sino para ayudarles a salir de su vida tan desordenada. También tenemos la historia de los hijos pródigos. En ningún otro evangelio nos habla de estos hijos pródigos y cuánto no se ha predicado. Bueno, por lo menos del menor, ¿no? Pero del mayor, ay, ay, ay. Ese es otro hijo pródigo y ese sí es un pródigo que no, mejor dicho, no se arrepiente, se cree de más y de hecho es aquí otra vez Jesús le está dando a los fariseos indirectamente, pero también a todos aquellos que se creen más que los que aparentemente pues son gente que son terribles, están totalmente desviados, etc. Los hijos pródigos, por eso yo uso aquí el plural. La historia de Zaqueo, ya la mencionaba, la encontramos en Lucas, el ladrón en la cruz. Adivinen en qué evangelio aparece ese ladrón que dice, recuérdame cuando llegues a tu reino. Esta historia la menciona Lucas, no la encuentras en otro evangelio. Obviamente Lucas está tratando de hacer un punto aquí, aclarar un punto importante y es que Jesús sí está interesado por aquellos que en la sociedad no tenían mucho valor. Ahora, interesante que en Lucas nosotros encontramos una genealogía. ¿Cómo así que una genealogía? Si esto es solamente algo que los judíos les interesaba. Bueno, la genealogía en el Evangelio según Lucas, es un poco diferente
porque traza la línea de María y va no solamente hasta Abraham y David, o David y Abraham, como en el caso de Mateo en su genealogía. No, Lucas va hasta Adán y Eva para mostrar que Jesús es un humano y pertenece a la raza humana. Lucas sitúa el nacimiento de Jesús en un contexto romano. Si usted va conmigo a Lucas capítulo 2, entonces vea lo que dice. En esos días, Augusto, el emperador de Roma. Eso Mateo nunca lo hubiera mencionado porque se hubiera ganado es la crítica y la contra de los judíos, pero aquí le está escribiendo a un gentil, a un oficial romano, y le dice, mire, en tiempos de Augusto el emperador de Roma, él decretó algo. Entonces, Jesús no es alguien lejos de la historia humana, es parte de la historia humana. Por eso nosotros encontramos esta genealogía que va hasta Adán y Eva y la mención de Lucas de esos contextos o el del contexto romano en el que Jesús aparece, crece, sirve, vive, muere y resucita. Y naturalmente con ello trae la salvación a todos los que en él creen. Lucas, interesantemente, también resalta los peligros de las riquezas más que los otros evangelios y con ello nos quiere y le quería también a Teófilo mandar un mensaje que uno podía tener todas las riquezas de este mundo, pero esas no sirven para nada si no encontramos nuestra relación con Dios, porque todo eso del dinero pues puede hasta alejarnos de Dios si no cuidamos nuestro corazón. Claro que por el otro lado de Lucas está haciendo un énfasis en que sí nosotros debemos usar las riquezas como Dios manda, ser generosos para ayudar y ser ricos en buenas obras. Bueno, el Evangelio según Lucas nos da un claro sentir de que nadie tiene que quedarse por fuera del alcance del Evangelio. Lucas 15 es el Evangelio de lo perdido y lo nuevamente encontrado. La oveja perdida, la moneda perdida, los hijos perdidos y la fiesta que se arma cuando se encuentra al perdido. Esto es Lucas y esto es lo que él está tratando de comunicar a Teófilo. Y Cristo es la luz para revelar a Dios a las naciones. Este Jesús no es solamente para los judíos, este Jesús es para las naciones, para todos los humanos donde sea que están. Y por eso una y otra vez vamos a leer en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando lleguemos a Romanos vamos a ver algo muy interesante. Un evangelio, una carta de Pablo escrita para hacer misiones y llevar ese mensaje a las naciones. Entonces aquí Lucas enfatiza este asunto. Bueno, hagamos un salto al Evangelio según Juan. Este es el último evangelio entre los evangelios y es diferente a los tres anteriores. Los tres anteriores, Mateo, Marcos y Lucas, son considerados sinópticos porque su contenido es muy parecido y también muy parecido el orden como se relatan las cosas, entonces se pueden comparar y estudiar conjuntamente, por eso sinópticos. Pero el Evangelio, según Juan, no se puede poner ahí al lado, porque Juan en cierta manera está enfatizando algo completamente diferente y vamos a
ver eso, comenzando leyendo Juan capítulo 20, versículo 31. Bueno, yo leo versículo 30 también. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Es obvio que aquí Juan nos está recordando que ninguno de los evangelios relata todo o todos los detalles, todas las historias de la vida y del ministerio de Jesús. Si todo se relatara, increíble que en 3 años hizo Jesús tanto que si se reportara todo, si se hubiera reportado cada uno de los detalles, esos serían libros enteros. De hecho, a veces dice, y multitudes fueron sanadas. Ahora uno dice, multitudes, aleluya, multitudes, pero en la multitud hay un montón de individuos y cada individuo tiene su testimonio. Si cada uno de esos testimonios se narrara, entonces imagínense lo que eso significaría en cuanto a libros. Pero estos evangelistas escribieron lo que era necesario para que nosotros creyéramos y fuésemos salvos, como lo dice el versículo 31 acá en Juan 20. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. De hecho, este ya es también el versículo clave. Este sí hay que marcarlo como sea, porque nosotros aquí ya podemos ver que este evangelio fue escrito con ese propósito de que nosotros podamos entender que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que podemos creer en él para ser salvos en él y en su nombre. Entonces, y el evangelio según, según Juan, pues como ya les dije, difiere mucho en cuanto al orden como Juan escribe algunos asuntos. Y la razón por la cual Juan escribió como escribió, porque este evangelio se escribió por allá en los años entre los 80 y 100 después de Cristo. Esto es como al final de este siglo, iglesias ya estaban funcionando en muchos lugares de aquel imperio romano. Las iglesias tenían algunas sus altibajos y estaban siendo atacadas por falsas doctrinas. Cristo estaba siendo cuestionado por algunos o malinterpretado. Entonces, en ese contexto, usa Juan la historia de Jesús para presentar a un Jesús diferente a lo que allá afuera se estaba predicando. De hecho, él quería presentar al Jesús verdadero, al Hijo de Dios, y en el cual podemos creer para ser salvos. No podemos creer en cualquier otro que nada que ver, porque en ese entonces estaba muy fuerte avanzando el gnosticismo y otras falsas doctrinas acerca de Jesús, y por esto el Evangelio de Juan muestra claramente a un Jesús, el Hijo de Dios, no un fantasma, no un humano, porque algunos decían ese fue solo un humano, no, es el Hijo de Dios. Sí estuvo aquí como humano, pero es el Hijo de Dios. Y entonces aquí Juan está pues haciendo su énfasis para también contrarrestar aquellos movimientos que estaban presentes en ese momento y que hasta el día de hoy pues siguen haciendo daño. Una de las preguntas que a veces y últimamente pues yo cuando uno está en un entorno cristiano, por ejemplo en Latinoamérica, decir, ¿cree usted en Cristo? Pues sí, hay mucha gente que dice, yo creo en Cristo. Sí, pero ¿en cuál Cristo cree usted? Yo recuerdo en Colombia, Medellín, íbamos en un taxi, mi esposa y yo, y entonces este hombre pues estaba
peleando con los políticos y ay, 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 ay. Pero tenía a la par una emisora cristiana y cantos cristianos. Nosotros íbamos para el culto, entonces el taxista nos llevaba. Y entonces mi esposa le pregunta al taxista, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y yo pensé, pero ¿qué tipo será? ¿En cuál Cristo cree? Y entonces recordé aquella cita que Jesús, y de hecho aparece esta pregunta en Juan también, Jesús le dice o le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente quién soy yo? ¿Qué dice la gente quién soy yo? Y bueno, algunos decían un maestro, otros decían una buena persona, un profeta, y bueno, todos tenían una opinión. Y entonces nadie dio en el blanco, pero sabían, ahí está Jesús. Y de alguna manera creían en él como maestro, como persona, como buena gente, como un hacedor de milagros. Y entonces Jesús le hace la pregunta a los discípulos, ¿ustedes qué creen? ¿Quién soy yo? Y ahí Pedro llega y abre la boca. Gracias a Dios que en esta no metió la pata. Y entonces llega y dice, usted es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Y entonces ahí Jesús lo alaba y le dice, esto se lo reveló el Padre. Y esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer de verdad. ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién es Cristo? Y no porque lo aprendimos de memoria, sino porque estamos convencidos, porque de verdad también Dios nos lo ha revelado a nosotros. Y sabemos, sí, Jesús es el Hijo de Dios, mi Salvador. Si esto es algo que usted ha encontrado, o que está claro que y usted puede recibir eso. Aleluya, porque ese es el Cristo que es presentado en el Evangelio de Juan, quien es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, el propósito es ayudar a los creyentes a fortalecer su fe en Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, y al creer en él, experimentar la vida y la relación con Dios mismo, como ya lo habíamos leído en Juan capítulo 20, 31. Otra vez, Juan enfatiza la deidad de Cristo, con ello le envía un mensaje indirecto a todos, o directo posiblemente, a todos los falsos maestros que tergiversaban la verdad acerca de la persona de Jesús, haciéndolo meramente un humano exaltado o un humano especial, o diciendo que su cuerpo no era un cuerpo real, sino un fantasma, algo raro ahí. Entonces, Juan tiene un propósito muy claro con su evangelio. Y el bosquejo, aquí hay algo muy interesante cuando leemos y estudiamos Juan, vamos a encontrar que este evangelio tiene dos secciones como claves, grandes. Una va de Juan 2 a Juan 12, y aquí se describe algo del ministerio público de Jesús, y del capítulo 13 a capítulo 21, esto es interesantísimo, estos capítulos hablan de lo que Jesús les hablaba a los discípulos. Aquí era, como se dice, discipulado él y los discípulos. Esto no era dirigiéndose a la multitud, como en el Sermón del Monte. Esto era tratando con los discípulos a nivel personal, resolviéndoles preguntas, tratando de aclararles muchas verdades. Bueno, hay un prólogo, que es el capítulo 1. Allí muy claramente Juan habla de las implicaciones teológicas de la primer venida de Jesús, su preexistencia. Jesús no apareció y fue creado o llegó a ser
desde su nacimiento. Él ya existía, pero desde la eternidad vino a este mundo, se hizo el verbo carne, habitó entre nosotros, y con eso pues el Evangelio, según Juan, en ese primer capítulo, está prácticamente afirmando y sentando las bases de que con Jesús estamos tratando con Jesús, Hijo de Dios. Viene de la eternidad y fue para la eternidad. Algunas características de este Evangelio, ya dije que es único y especial porque tiene cosas que en otros evangelios no tienen. De hecho, se dice que el 92% del contenido es diferente a los otros evangelios. No quiere decir que se contradicen, todo lo contrario. Recuerde que Juan llegó y dijo, si se escribiera todo en los libros, no darían abasto para hablar de todo lo que Jesús hizo, dijo y también vivió. Entonces, miremos cómo es este evangelio. Algunas características rápidamente. Es el evangelio del Logos, Juan 1 al 18, habla del verbo hecho carne, se hizo la palabra, se hizo carne. Eso, bueno, aquí no puede predicar, ¿no es cierto? Pero Jesús, especialmente en Juan 6, llega y dice, el que no come de mi carne ni toma de mi sangre no tiene nada que ver conmigo. Ahora, ¿qué significa comer a Jesús? Oye, coma la palabra de Dios, digiérala y usted va a ver cómo esa trae vida, fortaleza, guía, claridad, consejo, de hecho, vida. Y entonces, esto es algo que Juan enfatiza. El Evangelio del Amor, Juan comienza con Juan 3:16. Recuerden, Mateo comenzó con Mateo 4:19. Vengan y síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ajá. Y Lucas capítulo 2, que hablaba de que es luz a las naciones y termina diciendo, vayan a las naciones. Y Juan capítulo 3:16, un versículo que todos conocemos, aún aquellos que a veces están alejados de Jesús, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Y entonces es interesante que Juan termina en Juan capítulo 21 preguntándole a Pedro, ¿me amas? Después de que él fracasó, le pregunta, ¿me amas? Y le dice, sí, claro, Señor, yo te amo. Es obviamente aquí el evangelio del amor. Dios nos ama y ama también al mundo, pero muy específico se hace una realidad o práctico en el caso de Pedro. Pedro fracasó, Pedro, mejor dicho, negó a Jesús. Qué terrible, ¿no es cierto? Y es interesante que Jesús no le aparece diciéndole, hey, usted es loco, usted dijo que me iba a defender y no me defendió, usted no le puedo confiar. No, todo lo contrario, Jesús dice, ¿me amas? Y apela a esto y claro, Pedro dice, sí, Señor, yo te amo, tú lo sabes. Y entonces ya cuida mis ovejas, ¿no es cierto? Entonces, sí, aquí se ve que Jesús amó a Pedro y está haciendo el llamado a hacer lo mismo con los que nosotros tenemos enfrente y a los que le vamos a estar sirviendo. El Evangelio de Juan se caracteriza también por ser un evangelio de los 7. Hay 7 señales y estas señales son señales, milagros, sanidades. Ustedes tienen eso ahí en su material. Escogidas. Claro, esto no fueron las únicas señales, los únicos milagros que Jesús hizo, pero Juan muy inteligentemente escogió unos episodios milagrosos de sanidad, etcétera, y los está pues aquí presentando en este evangelio para poder mostrarnos quién es Jesús. También hay 7 discursos en este evangelio y vale la pena mirarlos, márquelos cuando esté leyendo este evangelio.
evangelio de los 7 discursos. ¿Cuáles son esos 7? El discurso con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, aquel discurso con la samaritana allá en el pozo de Jacob. Esta es una historia muy interesante. Después tenemos ese discurso con los judíos donde habla de que él y el Padre son uno. Con los fariseos él está hablándoles y ahí hay un discurso acerca de que él es la luz del mundo. Procedencia de Jesús la habla también con los judíos, es otro discurso. Ay, ¿qué me dicen de aquel discurso acerca del buen pastor en Juan capítulo 10? Y el último, pues, los discursos con sus discípulos, que es un largo discurso, de hecho, pero va de capítulo 14 a capítulo 16, aquí solo para los discípulos, hablándoles cosas muy íntimas. Y esto me muestra a mí también cómo Jesús no solamente mira las multitudes, sino que mira al individuo. ¿No les parece eso tan interesante? Juan ayudándonos a entender, Jesús sí le puede predicar a las multitudes, pero la multitud ve al individuo. Piensa en Zaqueo. Zaqueo pues, difícilmente era, pues no podía ver ahí porque era pequeño, se subió y bueno, después Jesús dice, bájate porque hoy voy a estar contigo, ¿no? Entonces Jesús vio a ese Zaqueo en la multitud. Entonces sí, Jesús se preocupa por el individuo. También es el evangelio de gloria, porque pues aquí nosotros vemos que aunque Jesús rechazado, al final es resucitado, es el Jesús que resucita muertos y resucitó también de entre los muertos. Por eso en él nosotros tenemos esperanza que vamos a ser también resucitados. Es el evangelio de la fe. Esto tiene muchas parecido en cierta manera con Marcos, pero hay que notar que en el evangelio según Juan hay más de 100 veces la mención de la palabra fe, creer en el Señor Jesús, y cuán importante es eso. El evangelio de la cristología. Aquí en el evangelio según Juan encontramos aquellas declaraciones de yo soy con un énfasis impresionante. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el verdadero vino, mejor dicho, yo soy. Y esto aparece en el Evangelio de Juan como en ningún otro evangelio. Este hombre hizo un fantástico trabajo, por eso a mucha gente le gusta el Evangelio de Juan, por su sencillez, pero por su claridad también en mostrarnos a ese Jesús y su carácter, su esencia, su interés por nosotros y cómo Él nos da la mano, como se la dio a Pedro después de haberlo negado. Unas adicionales características, Juan es lleno de un poconón de cosas muy especiales y vale la pena hacer un estudio a fondo de este evangelio, pero expresiones que usa Juan frecuentemente, entre otros, Padre. Más de 110 veces él menciona al Padre, no a cualquier Padre, al Padre en el cielo, su Padre y nuestro Padre, si creemos en él. También interesante que la palabra fe pues aparece como 100 veces en este evangelio. En lugar de las familiares parábolas que nosotros conocemos de los otros evangelios, Juan incluye los largos discursos que ya he mencionado y en vez de los muchos milagros y sanidades que se encuentran en los otros evangelios sinópticos, Juan selecciona algunos que son conocidos como señales en este evangelio, solo son una cantidad contada. Los grandes yo soy, ya lo mencioné, aparecen aquí en Juan
También es interesante notar que en el Evangelio de Juan aparecen 7 testigos haciendo declaraciones importantes acerca de Cristo. Estas declaraciones son muy importantes, no las podemos pasar por alto. Juan el Bautista dice, este es el Hijo de Dios. Natanael dice, tú eres el Hijo de Dios, cuando Natanael de repente se da cuenta que Jesús sabe todo. También Pedro, cuando se le pregunta a los discípulos, ¿ustedes qué creen? ¿Quién soy yo? Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marta llega y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Tomás dice al final, Señor mío y Dios mío, cuando ve a Jesús y ve sus heridas en la mano. Juan llega y dice y habla de él como una declaración diciendo que él es el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús mismo dice en un momento en Juan 10, Hijo de Dios soy. Bueno, con esto yo creo que terminar este evangelio y naturalmente ya prepararnos para la próxima vez. Vamos a estar revisando el libro de los Hechos, ahora que ya vimos los evangelios que claramente nos enseñaron que Jesús vino a este mundo, vivió, ministró, murió y resucitó y fue ascendido y es nuestro Salvador, pero Él quiere que su evangelio, su mensaje, pues vaya hasta los confines de la tierra, y nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos cómo comienza todo este movimiento que Jesús comenzó a avanzar y a tocar a las naciones. Así que los espero en comprensión de los tiempos y en panorama bíblico del Nuevo Testamento. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Muy buena esta clase. Realmente nos da ganas de estudiar más y de la oración en el libro de Lucas y a conocer más de nuestro Jesús, de Cristología en el libro de Juan. Y bueno, tenemos las notas. En las notas, pues, podemos indagar un poquito más. Gracias por esas notas tan profundas y detalladas, y eso nos anima a seguir creciendo en la palabra de Dios y en el Señor. Entonces, muchas gracias, Pastor Pablo. Y los esperamos para nuestra próxima clase de panorama bíblico con el énfasis en el libro de los Hechos. Así que les esperamos verles. Dios les bendiga.